Buenas noches. Vamos a comentar el valor de las pruebas y la importancia que tienen ellas en un proceso judicial. Nos vamos a referir al caso Bacus, en el cual existen, por un lado, los reclamos de los trabajadores que estuvieron laborando en las distribuidoras y que señalan como posición de que ellos han sido siempre trabajadores de Bacus y que realmente las distribuidoras eran filiales. Y por otro lado, la posición de Bacus en la representación por sus abogados, que señalan que Bacus nunca estuvo manejando distribución y que más bien ellos siempre estuvo en manos de terceros. Que finalmente, a partir del 2007, existía una relación derivada de un contrato de comisión mercantil con San Ignacio. ¿Qué tan verdad es esto? ¿Es tan fácil decir las cosas que no son? Nosotros en el anterior video hemos expresado que existe una obra del doctor Francisco Mujica Cerele que reconoce entre 1954 y 2009 lo que sucedió con lujo de detalles en Bacus, cómo se crea el sistema de distribución y lo que tuvieron que enfrentar para tratar de controlar un mercado cada vez más competitivo. Entonces, una de las reflexiones que hemos hecho en nuestro video anterior fue a quién creerle. Le creemos al doctor Francisco Mujica, que dicho sea de paso no tendría ningún motivo para mentir. Su prestigio ha sido reconocido por todos, por tanto realmente la palabra de él vale. O le creemos a estos abogados jóvenes, porque no son los abogados titulares de los dos estudios importantes de Lima que están asesorando tanto a Bacus como a San Ignacio, los que están defendiendo las posiciones. No creo que ni el jefe de estudio de uno de ellos que asesora a San Ignacio, ni los dos reconocidos laboralistas expositores, incluyendo en el Poder Judicial, porque los hemos visto en videos exponiendo ante el Poder Judicial, serían capaces de decir estas cosas que niegan lo que el doctor Francisco Mujica explicó muy bien en su libro. Por tanto, nosotros nos inclinamos a creer, obviamente, en el doctor Mujica. Pero, ¿por qué debemos creer? Vamos a presentar algunos documentos que ustedes van a poder apreciar y se darán cuenta que realmente los documentos no mienten. La relación que tenía Bacus con sus distribuidoras en términos generales era una relación subordinada, o sea, los tenía subordinados. Vamos a ir presentando algunos nombres en este caso y vamos a explicar con lujo de detalles el valor de estos documentos, un poco para poder a partir de ello explicar lo que significa la prueba en un proceso judicial. Este es un correo dirigido por el señor Carlos Loyola, ¿no? Carlos Loyola. ¿Quién era el señor Carlos Loyola? El señor Carlos Loyola era un funcionario, trabajaba hasta el 2008 en Bacus, y él pertenecía al área de recursos humanos de Bacus. En este correo, que se lo dirige a todas estas personas, ¿quiénes son estas personas? Todas estas personas que ustedes ven acá son gerentes de distribución. Todos ellos son gerentes de distribución de distintas empresas a nivel nacional. Distintas empresas es un decir, porque no es otra cosa que empresas de Bacus, pero que estaban siendo gerenciadas por exfuncionarios de Bacus. Y esto también va con copia a personas como Luis Lamadrid, que era quien dirigía recursos humanos en ese momento en Bacus, Mario Traverso, que pertenece al área de ventas de Bacus, ¿no? ¿Y a qué se refiere este documento? En este documento, Carlos Loyola les dice a todos
los gerentes de San Ignacio, es decir, Carlos Loyola de Bacus se dirige a los gerentes de San Ignacio y de las distribuidoras en general y les dice: quiero recordarles la política sobre pago de vacaciones que se originó hace un par de años como consecuencia de la obligación de pagar el impuesto de renta en la fecha en que devengue el derecho del pago. Y les comienza a explicar esta política que deben ser cumplida por ellos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos preguntamos realmente por qué tendría Bacus, en la persona del señor Loyola, que recordarle a los gerentes de San Ignacio las políticas que corresponden a Bacus. Bueno, la explicación la tienen ustedes. En el caso de los empleados de sus distribuidoras, dice acá, de sus distribuidoras, miren qué interesante, el concepto es el mismo: debemos pagar la remuneración vacacional en la fecha de aniversario. De esta manera no hay provisión de vacaciones pendientes, solo de vacaciones truncas, tanto para gerentes como para empleados. Esta fue una política que se difundió en el 2004 en concordancia con todas las empresas de la corporación. ¿Qué está reconociendo Carlos Loyola? Que todas las distribuidoras formaban parte como empresas de la corporación. ¿Qué corporación? La corporación Bacus. Sigamos con este análisis y veamos el siguiente documento, ¿no? Si este documento está dirigido también a los gerentes de las distribuidoras por la señorita Helen Loaiza. Documento confidencial en el cual se dice lo siguiente: por favor, tener presente las siguientes recomendaciones y precisiones respecto a SUNAT. Después de leer este correo, por favor, eliminar de la computadora. Obviamente, si lo tenemos acá es porque alguien no lo eliminó, no hizo caso de esa orden. Está dirigida por el autor partida, que es de Bacus, y en el cual se dice lo siguiente: asunto, revisión de SUNAT a distribuidoras, cruce con Bacus, año 2001. En relación a la fiscalización que viene haciendo la SUNAT en algunas distribuidoras por las operaciones realizadas con Bacus en el año 99, debemos señalar lo siguiente: solicitamos que te dirijas a los gerentes de las distribuidoras a fin de que tengan en cuenta lo siguiente. La revisión efectuada por SUNAT consiste en un cruce de información de las operaciones con Bacus, es decir, la fiscalización está dirigida contra Bacus y no contra las distribuidoras, de quienes únicamente se está levantando información. Solo en caso que la revisión detecte una omisión evidente, podrían acotar a la distribuidora. La precisión es para despejar dudas y temores de los gerentes, y para que tengan en cuenta que no deben brindar información más allá de lo estrictamente solicitado por los auditores de SUNAT por escrito, pues cualquier información adicional podrá repercutir a Bacus. Qué interesante. ¿En qué manera podría repercutir? Ya entendemos por qué debía eliminarse este correo. Esto implica también recomendar a los gerentes que el trato con los auditores sea a través de los contadores o administradores. A recomendar a las distribuidoras que solo entreguen información y documentación que figuren en los requerimientos, es decir, no deben entregar información de los años 2000 o 2001, salvo que sea expresamente solicitada por escrito. Qué curioso. Bacus dando instrucciones de un tema muy confidencial para que no se le brinde tantas facilidades a SUNAT en el ánimo de cruzar información. ¿Por qué? No sabemos, pero algo tendría que esconder. Acá hay un documento en el año 2000, es un memorándum, tiene incluso firma, acá está la firma, ¿no? Recibido por San Ignacio el 2 de agosto, está dirigido a gerente, a Juvenal Yepes, y lo remite a asesoría legal de Bacus, ¿no? La firma está hecha por Francisco Mujica Cerelli, asesoría legal de Bacus. ¿A qué se refiere? Honorario juicio de cobranza de estudio del doctor Víctor Lavalle. En este documento, en el año 2000, se le indica al San Ignacio que ya se ha conversado con el doctor Víctor Lavalle, que han conversado Bacus,
de acuerdo, para fijar sus honorarios. Quede claro entonces que Bacchus lo que estaba haciendo aquí era comunicarle a las distribuidoras lo que había decidido. ¿Y por qué tenía que decidir Bacchus por las distribuidoras? Porque eran sus filiales. Hay una serie de explicaciones que no vale la pena comentar, pero en todo caso se indica las instrucciones que han de tenerse en cuenta para dar cumplimiento a este acuerdo. Qué interesante. O sea, resulta ser que este documento en el año 2000 demuestra el manejo que tenía en la asesoría legal de Bacchus respecto a todas las distribuidoras para tomar decisiones, hasta cómo negociar con el doctor Lavalle, que actualmente es el encargado de la liquidación de San Ignacio. En el año 2003 tenemos un correo electrónico de Walter Aguado. En alguna diligencia hemos escuchado que los amigos de Bacchus, que hoy día defienden a Bacchus en juicio, manifiestan que no conocen al señor Walter Aguado. Sin embargo, que hay un documento en donde está enviado por Walter Aguado al gerente Gustavo Valle, en ese momento de San Ignacio, con copia a Carlos Loyola, con copia a Juvenal Yepes, que era el gerente general de San Ignacio. Se refiere a medidas de autoridad por vacaciones. Señor Valle, de acuerdo a lo coordinado con el señor Loyola, le envío la política de austeridad por compensaciones vacacionales. Es decir, este documento evidencia que quien fijaba las políticas, en este caso de austeridad, era Bacchus, que es lo que nos dice en su declaración testimonial el señor Loyola, aun cuando eso no les gusta escucharlo a los señores de Bacchus. Veamos otro documento interesante. Estimados señores, un documento, lo tenemos como parte quizá de un correo, dice, procediendo con el establecimiento de alguna medida de austeridad en virtud de lo delineado por nuestra gerencia general, les informo que a partir de la fecha de este nuevo aviso quedan suspendidas la compra de periodos vacacionales a todo nivel. Asimismo, se suspende la contratación de personal temporal para cubrir las vacaciones del personal, salvo los casos que se planifiquen anticipadamente utilizando el pool de secretarias. Cada área deberá tomar las providencias del caso. De existir a criterio de alguna gerencia algún caso especial que ameritaría una excepción a estas disposiciones, agradeceré se presente el sustento adecuado para una revisión del caso por la Gerencia de Recursos Humanos, de Bacchus obviamente, y una aprobación final de la Gerencia General, obviamente de Bacchus. Veamos otro documento. El señor Luis Cabel, hoy día demandante contra San Ignacio, se dirige al señor Walter Aguado el 13 de noviembre del 2002 y básicamente lo que está mencionando es la existencia de una carta dirigida al señor Vicente Crosby, recepcionada por el Departamento de Personal, Administración, Distribuidoras el 22 de octubre del 97, donde les hacemos llegar la compensación por tiempo de servicio del año 96 y 97, 96 y 90 AFP, planilla de sueldo de los años 93, 94, 95 y 96, y solamente hemos encontrado los siguientes libros en nuestro poder de Juan Pablo Distribuidores, y menciona cuáles. ¿Por qué tenía que enviarle esta información? Bueno, evidencia pues la subordinación hacia Bacchus. Hace mención a las empresas fusionadas, ¿no?, a las empresas que se fusionaron con San Ignacio y que tendrían que dar cuenta de los libros. Tiene que ver con la información que solicitaba la ONP para que los libros antiguos o las planillas no sean destruidas, sino más bien informadas a ellos. Este es otro correo. Acá vemos al señor, mencionado por el señor Carlos Loyola, 31 de enero de 2007, y en la cual se refiere a la colaboración
de préstamos por escolaridad para los trabajadores de los CDs, de los centros de distribución. Es evidente que estas decisiones, miren ustedes, Carlos Loyola, Miguel Becan, con copia Luis Lamadrid de Recursos Humanos de Bacus, Walter Aguado, a quien Bacus dice que no lo conocen, Luis Guzmán Pardo Figueroa, Gaby Guzmán Quincho, que era en ese momento auditora o gerente de finanzas de Bacus, se refieren a los préstamos escolares a personal de CIDIS, a personal de centro de distribución. Evidencia esta íntima relación que había San Ignacio con Bacus. Acá hay un documento del año 94, dirigido al gerente de Juan Pablo Distribuidores por Manuel Bentín, que en este momento era presidente del directorio de Juan Pablo Distribuidores. Dice, continuando con los proyectos de mejora corporativos que incluyen la racionalización de costos, apreciaremos tenga presente que los contratos de asesoría, contables, legales, tributarios y asistencia social, con excepción de los servicios del GECO, que era auditoría, y el doctor Víctor Lavalle, deben quedar sin efecto a partir de enero del 1995. Esto está dicho por Manuel Bentín. Disposiciones del grupo, ¿no? Disposiciones del grupo. La empresa Juan Pablo Distribuidores es una empresa creada por Bacus, como lo hemos visto en el libro del doctor Francisco Mujica en el anterior video. En este documento, que es reciente, del año 2011, el señor Gustavo Valle le reclama de alguna manera al señor Mario Traverso que su verdadera fecha de ingreso a la organización debe decir el 1 de junio de 1979 y no 97. Y acá se refiere, fecha en que hizo Milavén, Juan Pablo Distribuidores, empresa absorbida por sucesión por San Ignacio. No es solo un tema de dinero que se hizo, sino de 32 años de trabajo y dedicación a la organización, en las empresas que la misma organización me asignó. Sabemos, y en el libro que aclaro eso, que Bacus iba designando a los gerentes administrativos y gerentes de venta y las diferentes distribuidoras. Los retiraba de una empresa, los ponía en otra, pero en ese retirar los perjudicaba, porque no les pagaba las utilidades que eran de San Ignacio. Acá hay una respuesta, y lo que dice lo siguiente, estimado Gustavo, de Sacha Montoni, que en ese momento era una persona vinculada a Recursos Humanos de Bacus y también que fungía como gerente general de San Ignacio, con copia a Mario Traverso, le dice, gracias por la información, esta fecha, la rectificada, se respetará como tiempo de servicios. ¿Qué significa? Miren el correo anterior. Solo para confirmar que la fecha correcta de mi ingreso a la organización es 1 de junio del 79, dice el gerente de San Ignacio. Gracias por la información, esta fecha se respetará como tiempo de servicio. Si estas pruebas no acreditan relación laboral, entonces no sabemos qué cosas pueden estar acreditando. Acá hay un correo del año 2005, donde a los gerentes de San Ignacio se les indican que la empresa, también del grupo Bacus, Kipudata, ha decidido renovar las computadoras y las que tenía las va a vender a los trabajadores. Estamos hablando de que Kipudata, que es una empresa de Bacus, le comunica con una política de difusión en beneficio de los trabajadores a los gerentes de distribución para que lo hagan conocer a sus trabajadores. Miren ustedes, acá está Carlos Loyola, entre otros gerentes, ¿no? Y finalmente, en el año 2000, el señor Gustavo Valle se dirige a Rosa Cáceda. ¿Quién es Rosa Cáceda? Del área de Recursos Humanos de Bacus. Con copia a Carlos Loyola, que sabemos que es Bacus. Gustavo, de acuerdo a tu solicitud de vacaciones correspondiente al mes de agosto y según las autorizaciones de la Jefatura de Región y Gerencia de San Ignacio, los montos a considerar para el pago es como sigue. Y le explica cómo se le pagará sus vacaciones, ¿no? Firmado Rosa Cáceres. Definitivamente, este es un documento del 2000 y los hay antes que demuestran esta relación subordinada
de San Ignacio frente a Bacos. Bien, por ahora vamos a suspender esto